Hola, hola. Muy buenos días para todos y todas. Gracias nuevamente por estar aquí un día más en este su programa Conversaciones que Sanan. El día de hoy estamos, como pueden ver, desde un nuevo espacio. Es un espacio un poco más personal. Estamos desde mi cuarto en este caso. Pero bueno, lo importante aquí es que podamos tener nuestra temática del día de hoy, desarrollarla de la manera más adecuada y que pueda llegar un mensaje para algunos de ustedes. Recuerden siempre que este programa es un viaje de autodescubrimiento, tanto como para mí, como para ustedes en este caso. Espero poder llegarles a ustedes con un mensaje todos los días y que puedan tener, sí, alguna reflexión sobre todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Como bien lo pudieron ver en la imagen que compartí el día de hoy también, nuestra temática será el síndrome del impostor y cómo enfrentarlo, ya que realmente esta temática se me dio por tocarla, porque siento que es algo que muchas personas experimentan en algún momento de su vida, pero que pues en realidad muchas personas no lo entienden, no lo comprenden y no saben cómo afrontarlo, ¿sí? Cómo afrontar ese síndrome del impostor que nos afecta a diario y nos afecta en todo, en nuestras decisiones, en cómo nos sentimos con nosotros mismos, en cómo nos percibimos, sí, frente al mundo y demás. Entonces, quiero decirles que esa sensación que todo el tiempo tenemos de que no eres lo suficientemente bueno, que no somos lo suficientemente buenos para lo que hacemos, de que no merecemos nuestros logros, o de que en cualquier momento alguien descubrirá que no sabemos tanto como las otras personas perciben, sí, acerca de nuestra inteligencia y demás. No es así, solamente que chicos, el síndrome del impostor precisamente se trata de esto, de que es algo que nosotros empezamos a maquinarnos para afectarnos a nosotros, ¿sí? En todo momento. Entonces, si en algún momento se han sentido así, quiero que sepas que no estás solo, o sea, no estás solo, no eres el único que te has sentido así, no quiere decir que tengas que sentirte mal por eso, o sea, no, simplemente tienes que saber que no estás solo en este proceso, en este viaje, y que realmente hay muchas personas que como tú o como yo, se han sentido en algún momento afectados por este síndrome como tal. Entonces, bueno, quiero que sepan que vamos a explorar esto de una manera fácil, ¿sí? Que todos podamos comprender y a la misma vez vamos a intentar descubrir las maneras para cómo afrontarlo y cómo crear estrategias que nos ayuden a superar ese síndrome. Bueno, entonces, nada, espero que les guste mucho el programa de hoy. Quédense conmigo y por favor, si les gusta lo que estamos hablando aquí todos los días, por favor, compártanlo con sus amigos, su familia y con sus allegados para que este mensaje no solamente se quede entre nosotros, sino también llegue a más personas. Sin más que decir, bueno, espero que les encante el programa el día de hoy. Lo siento mucho si me ven aquí en este momento revisando otra cosa. Es que estoy tratando de que la publicación cambie a estar pública, ya que en ocasiones pues Facebook me limita a que sea solamente para los amigos y demás que pues están aquí en mi página. Pero bueno, ya estamos aquí. Ah, bueno, les quería decir otra cosa. Dentro de poco vamos a pasar la página, vamos a pasar a transmitir desde la página principal de Conversaciones que Sanan. Solamente que por ahora estoy empezando sí, a poder llegar como a más personas para que podamos transmitir directamente desde allí y podamos generar esa conexión con todos ustedes. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, primero quería hacerles una pregunta. ¿Saben qué es el síndrome del impostor? ¿Han escuchado en algún momento de esto? ¿Les han comentado? ¿Han ido a terapia y les han dicho algo acerca de este tema? ¿O simplemente es algo nuevo para ustedes? Si es así, no se preocupen. Aquí vamos a explicar un poco acerca de qué es esto. Bueno, el síndrome del impostor es una experiencia psicológica en la que las personas dudan de sus capacidades y sienten que su éxito se debe a la suerte o a factores externos en lugar de reconocer su propio esfuerzo y talento. Aunque suele asociarse con el ámbito profesional, también puede aparecer en la vida académica, proyectos personales e incluso en nuestras relaciones. ¿Por qué sucede muchas veces esto? Porque nosotros, en vez de decir y reconocer simplemente que nosotros nos esforzamos para llegar a donde estamos o para logramos conseguir aquellos que queríamos y que nos esforzamos todos los días por llegar allí, nosotros pensamos que es simplemente un acto de suerte, que el mundo y los planetas se alinearon para que todo saliera perfecto y así. Y no, no, chicos, el universo no tiene nada que ver muchas veces en esto. Así como dicen, muchas veces ni siquiera Dios tiene que ver, porque Dios simplemente nos da la oportunidad de vivir, más nosotros tomamos las decisiones día a día y nos esforzamos día a día por lo que queremos y ya, ¿sí? Entonces, chicos, recuerden que todo lo que ustedes hagan con un propósito,
en este caso, que sea llegar más allá, lograr esos sueños, cumplir esas metas, siempre va a ser gracias a ustedes, ¿sí? Simplemente a ustedes. Sí, que hay personas que nos pueden ayudar, sí, eso es cierto, hay personas que nos pueden ayudar en este proceso, que nos pueden guiar, que nos pueden dar pautas, que nos pueden dar, sí, como consejos y demás, pero todo lo que sea para ustedes, o sea, todo el esfuerzo que ustedes generan, en este caso, es algo desde ustedes, ¿sí? Desde ustedes, no desde los demás. Bueno, frente a eso también les quería decir que muchas veces nosotros nos limitamos a no creer en nosotros, sino creer en el sueño de los demás. Entonces, ahí también afecta el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente nos guiamos en lo que los demás quieren, pero no en lo que nosotros queremos. Y no nos guiamos en ver cómo nosotros nos esforzamos día a día por lograr esas metas, sino que vemos que las metas de los demás se cumplen, pero no las nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros mismos detenemos ese proceso, nosotros mismos nos encargamos de dejar atrás todo eso que queremos y simplemente nos dedicamos a vivir el sueño de los demás. Y como bien lo decía ahorita, eso no solamente se presenta en el ámbito laboral, ¿sí? O en ámbitos de proyectos personales, también está en las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no merecemos a esa persona, creemos que no merecemos su amor, su cariño, su sí, digámoslo, en las amistades también, en las parejas, sí, en muchos ámbitos de cómo nos relacionamos con los demás, creemos que no lo merecemos porque no somos lo suficiente o cosas así. Y esto no solamente afecta no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a la otra persona, porque al final de cuentas le hacemos creer que su esfuerzo no es válido y le hacemos creer que su esfuerzo no es lo suficiente. Y esto llega a afectar de maneras que no se imaginan. Se los digo yo por experiencia personal, pasé por un episodio así y la verdad, día a día me preguntaba, bueno, ¿yo por qué hice esto? Por qué no me di cuenta que yo sí era merecedor de ese amor, que sí era merecedor de ese cariño y que realmente era merecedor de esa persona que estaba ahí conmigo? Tristemente, pues ya no hay nada que hacer, ya no puedo volver el tiempo y decir: "No, no hagas esto, no hagas lo otro", porque ya no hay el tiempo no se puede volver, muchachos. Como bien lo he dicho, hay que vivir el presente, no hay que vivir en el pasado ni en el futuro, porque al final de cuentas nada de eso nos va a traer más que muchas veces desesperanza, ansiedad, estrés y demás. Entonces, hay que vivir el ahora y hay que pensar en que nosotros sí merecemos lo que estamos, sí, viviendo, en este caso día a día, y aprender a cómo sobrellevar todo de la mejor manera. Bueno, entonces, para hablar un poco acerca de personas, o bueno, de profesionales que hablan sobre este tema, vemos que la psicóloga Paula Clance fue una de las primeras en estudiar este fenómeno y descubrió que es más común de lo que pensamos. De hecho, muchas personas exitosas han admitido haberlo experimentado en algún momento, desde artistas hasta científicos y empresarios. No crean que son los únicos que han vivido este tema del síndrome del impostor. O sea, realmente hay muchas personas que hoy en día tienen muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque aprendieron a simplemente sobrellevar esto, aprendieron a que esto no es una carga que tienen que llevar ahí todo el tiempo con ellos, sino que aprendieron que esto era un limitador, un limitante, y que debían de sacarlo de su vida, ¿sí? Y empezar a ver cómo su esfuerzo sí valía la pena y cómo su esfuerzo sí los iba a llevar a grandes cosas todos los días. Entonces, recuerden, ustedes mismos son los que deciden su futuro. Nadie más va a venir a decidir por ustedes. A pesar de que otras personas digan que quieren que hagan, ustedes no deben de pensar en eso, sino más bien pensar en qué quieren ustedes, a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar allí y esforzarse todos los días por hacerlo y reconocer cada vez su valor y su esfuerzo dentro de lo que hacen. Entonces, bueno, aquí surge una pregunta, entonces, ¿por qué sentimos este síndrome? ¿Por qué sentimos el síndrome del impostor en nuestra día a día? Y hay varias razones por las que podemos experimentar este síndrome. Una de ellas es, por ejemplo, las altas expectativas y el perfeccionismo, porque creemos que debemos saberlo todo y hacer todas las cosas perfectamente desde el inicio. Miren, chicos, creo que ha sido hasta algo repetitivo todo el tiempo lo que yo les menciono sobre este tema, porque siempre hablo lo mismo frente a cuando hablo de esto de las expectativas altas y el perfeccionismo, cuando menciono, por ejemplo, el hecho de la creación de este programa. Yo siempre, 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 siempre les hablo de que yo esperaba hacer esto de la manera perfecta. O sea, tenía que ser, mejor dicho, hacerlo de la manera profesional y tenía que hacerlo de la manera más llamativa y, mejor dicho, la mejor manera, y no iniciaba a hacerlo. ¿Y esto qué me traía a mí? Esa sensación de ansiedad de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo hago así? ¿Por qué no lo hago acá? ¿Por qué no lo muevo allí? ¿Por qué no tengo el mejor micrófono? ¿Por qué no tengo la mejor cámara? ¿Por qué no tengo los mejores audífonos? ¿Por qué no tengo el mejor computador para iniciar? Entonces siempre, siempre buscaba una excusa y buscaba una excusa de tener que hacerlo perfecto y ya,
pero nunca lo he iniciado. O sea, nunca ni siquiera me daba la oportunidad de iniciar para ver qué era lo que realmente podía hacer. Porque recuerden, un proceso es un aprendizaje, un proceso es algo que ustedes los lleva a conocer realmente cuáles son esas oportunidades que ustedes van a tener y las falencias también, lo que les decía, la matriz DOFA, ¿sí? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, ver realmente ustedes cómo podían simplemente empezar a mejorar día tras día con esos procesos. Porque realmente, si se dan cuenta, nosotros muchas veces nos limitamos a que tenemos que siempre buscar la manera más profesional para hacerlo, la manera más perfecta, la manera más adecuada, pero nunca nos sentamos a pensar en un momento como, bueno, ¿esa es la manera adecuada? ¿Esa es la manera, pues sí, correcta de hacerlo? ¿O simplemente debo de hacerlo y empezar a aprender durante la marcha, durante esa marcha? Aprender en la marcha siempre, porque eso es lo que les va a enseñar a ustedes. Realmente, intentarlo no quiere decir que ustedes vayan a fracasar o que vayan a ganar, no. Intentarlo es simplemente ese punto medio en el cual ustedes inician, arrancan. Es como cuando ustedes van a correr una maratón y tienen que arrancar la carrera, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes no saben si van a llegar hasta el final bien, mal, sí, al menos si van a terminar, pero al menos iniciaron, que es lo importante. Lo iniciaron, pensaron que iban a hacerlo bien y muchas veces llegan bien y lo hacen bien y lo esfuerzan y créanme que no hay nada más gratificante que decir, al menos lo inicié y di todo de mí para que esto funcionara. Entonces, chicos, esto es un mensaje más también de recuerden que ustedes deben de hacerlo de la manera, no de la manera perfecta, no de la manera con las expectativas tan altas de que no, mejor dicho, ya voy a lograr todo el mismo día. No, no, muchachos. Eso se trata de que ustedes lo hagan y se vayan reconociendo cuáles son sus falencias, cuáles son sus oportunidades y desde ahí empiecen a mejorar, a mejorar, a mejorar. Empiecen a echarle ese granito todos los días, ese granito de arroz todos los días. ¿Para qué? Para que ustedes cuando se den cuenta vayan reconociendo que ustedes lo lograron, lo hicieron y van aprendiendo y van mejorando y van haciendo muchas más cosas frente a esto. Otro de los factores, por ejemplo, que generan, otra de las razones por las cuales se genera este síndrome del impostor, es la comparación constante. Vean, chicos y chicas, yo entiendo que nosotros tenemos ese problema de que todo el tiempo nos queremos comparar con la vida del otro, que todo el tiempo queremos vernos como el otro, que todo el tiempo queremos hacer lo que hace el otro. Pero entonces, ¿por qué no empezamos a hacerlo? ¿Sí? Nosotros, o sea, a vernos nosotros como la persona que realmente queremos, sí, ser, que es alguien realizado, por así decirlo, pero no desde lo que los demás hacen, sino desde lo que nosotros hacemos. Sí, porque como dice bien, no, sí, como dice, o sea, nosotros nos medimos con los logros de los demás sin ver el esfuerzo y las dificultades que ellos también enfrentan. O sea, créanme que, por ejemplo, en mi caso, hacer este programa, yo sé que no es fácil y yo sé que no ha sido fácil para nadie de los que lo ha hecho, no ha sido fácil para nadie de los que lo los días. Por ejemplo, yo no voy a decir que, por ejemplo, personalidades, vamos a poner un ejemplo, Westcott, que es un streamer colombiano, no voy a decir que él no tuvo que pasar por dificultades, mismo lo ha dicho, él tuvo que hacer de todo para llegar a donde está y él tuvo que esforzarse muchísimo para llegar a donde está. Sí, que ha habido polémicas, que ha habido muchas cosas, que le ha pasado mil y un cacharros, por así decirlo, pero lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha vivido, lo ha experimentado y lo ha logrado. Y miren dónde está hoy en día. ¿Y qué pasa también ahí? Que eso se trata también de un momento de empezar a reconocer que ustedes pueden, que ustedes son capaces y que ustedes lo van a lograr, sean el proyecto que sean, muchachos, sean lo que sea que hagan, ¿sí? Porque si ustedes no lo intentan y no se ven desde sus esfuerzos, no ven todo lo que pueden lograr, créanme que así ustedes se comparen mil y un veces con la otra persona que también inició desde cero y ya va en la cima, créanme que ustedes no van a llegar allí si ustedes no reconocen primero su esfuerzo y lo que ustedes han logrado, ¿sí? En estos momentos. Bueno, para seguir con esta temática, también les quiero decir que otro de los factores muy importantes, o bueno, no importantes, sino más bien otro de los factores que más ha afectado frente al síndrome del impostor a todo el mundo es el miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso es algo que sentimos que si cometemos un error, todo nuestro éxito se va a desmoronar, o sea, que todo nuestro éxito no va a valer para nada. Chicos, chicas, realmente el miedo al fracaso es algo que nos hace abandonar nuestros sueños, nuestras metas, pero es algo que no deberíamos de tener.
porque es que el fracaso no se trata de rendirse, el fracaso no es algo que nos debería dar miedo, el fracaso no es algo que nos debería de estar ahí puyando todo el tiempo en nuestra vida diciendo: "Es que no lo vas a lograr, es que no lo vas a hacer, es que tú no eres capaz". No, fracaso simplemente debería ser una motivación para aprender. Miren, esta película de, La casa del mañana, ya no recuerdo bien el nombre en este momento, pero era una película que hablaba precisamente del fracaso. ¿Y ellos cuál es su mensaje? Del fracaso se aprende, de los logros, no mucho, la verdad. Porque tú debes de aprender es de lo que en lo que fracasaste, en lo que sentiste que fracasaste en ese momento. Porque como bien les decía hace unos programas atrás, el fracaso es simplemente un limitante que está ahí, pero no es un limitante que deberíamos de tomar como algo negativo, sino más bien como algo que nos enseña que quizás por ahí no era el camino, que quizás deberíamos de cambiar una, 2, 3 cosas para que podamos empezar a verlo desde otra perspectiva, por qué quizás no se dio como se debería dar y más bien cómo se debería de llevar a cabo para que se dé la manera más adecuada, sea el proyecto que sea lo que sea una relación, sea trabajo, sea un proyecto personal, sea un proyecto empresarial, sea un proyecto de, sí, de con amigos, lo que sea. Debemos de buscar la mejor manera y debemos de ver los pros y los contras siempre, pero los contras no tomarlos como algo negativo y que no, es que ya porque veo que tiene 10 contras y dos cosas sí, en la parte positiva, entonces ya no lo voy a hacer. No, sino ver más bien esos contras, cómo podemos contrarrestarlos, y decir, okey, bueno, vale, veo que esto puede ponerse en contra, bueno, listo, entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore? ¿Qué podemos hacer para que esto realmente sea lo mejor para mí? Sí, lo más positivo en este caso. Entonces, eso es una de las cosas que quería, bueno, traerles aquí el día de hoy frente a eso. Por ejemplo, también otra de las cuestiones que más nos afecta en el frente al tema del síndrome del impostor es la falta de representación, ya que eso en algunos casos cuando no vemos a muchas personas como nosotros en ciertos espacios, sentimos que no pertenecemos. ¿Qué pasa? Que siempre sentimos que porque como no hay nadie igual a mí, como no hay nadie que se parezca a mí en X o Y momento, entonces no, yo no voy a encajar acá, yo no voy a encajar, esto no es para mí, esto no es lo mío, esto sí, ta, ta, ta. Total, esto no se trata de eso, muchachos. Miren, yo quisiera decirles que yo quisiera aquí traerles a ustedes un contenido como el que trae todo el mundo a redes sociales, polémicas, hablar de cosas innecesarias, traer, sí, hablar de solamente sobre videojuegos o cosas así. No digo que esté mal, ¿sí? Pero yo quiero traer aquí un mensaje diferente, en este caso. Y eso también está bien, ¿sí? Porque no quiero encajar en lo demás, sino quiero hacerlo de lo que a mí me gusta, desde lo que a mí me llama y me llena, ¿sí? No desde lo que todos hacen para llegar a encajar y llegar a ser como los demás, sino más bien para decir, oigan, yo puedo hacerlo mejor. Sí, yo puedo hacerlo desde lo que a mí me gusta y puedo hacerlo mejor todos los días y puedo llegar a tener esa fama, ese reconocimiento también, pero desde lo que a mí me gusta, ¿sí? Desde todo esto que a mí me llama y me atrae y me apasiona. ¿Sí? Y no digo que esté mal hacerlo, los que los demás hacen, igual cada quien lo hace desde su punto y está válido y su esfuerzo es válido. Y no crean, ellos también, esas personas que hablan de videojuegos, de polémicas, de lo que sea, también sintieron ese síndrome del impostor en algún momento y muchos de ellos pueden preguntarles, dejaron atrás sus proyectos por ese miedo al fracaso. Miren, hace poco veía una entrevista que le hicieron a Gaspi, un youtuber, bueno, es un creador de contenido, en este caso argentino, que él durante un tiempo, creo que fueron 2 años, él abandonó su canal porque él ya sentía que no podía más, porque sentía que no era lo suyo, porque sentía que no era así. Y él empezó a dejar atrás todos sus proyectos y sus metas por ese miedo. Entonces, ese miedo al fracaso es algo que nos hace abandonar precisamente esto. Y si a personas que tienen ya una influencia, que tienen ya una fama, que tienen todo esto, lo hacen, imagínense nosotros que estamos iniciando hasta ahora. Claro, todos tenemos miedo, pero es que el miedo debe ser un motivador a hacerlo, a cumplirlo, a lograrlo, no a quedarse estancados ahí pensando en qué tal sería así, sino más bien, bueno, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué puedo mejorar día tras día con esto. Para esto, por ejemplo, la investigadora Brené Brown en Dating Greatly habla sobre cómo la vergüenza y la vulnerabilidad juegan un papel clave en el síndrome del impostor y cómo aprender a aceptarnos puede ayudarnos a superarlo. Porque realmente, chicos, es esto, nosotros no nos aceptamos, no nos aceptamos como somos, no nos aceptamos con lo que hacemos, no nos aceptamos con las metas que cumplimos, no nos aceptamos con los procesos que hemos tenido. Nosotros siempre pensamos en el otro, en los demás, en, bueno, cómo lo hizo este, cómo lo hizo aquel,
¿sí? Pero nunca aceptamos, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy llevando yo? ¿Cómo realmente esto me está afectando de manera positiva o negativa este proceso que estoy llevando? Y si realmente por la línea en la que voy es la línea correcta de la que yo quiero, o más bien estoy siguiendo como los pasos de otros simplemente porque esa persona lo hizo así y quiero llegar allá, pero no estoy viendo si realmente eso a mí también me funciona, ¿sí? Entonces, si no se reconocen ustedes como las personas que tienen ese efecto en sus vidas, nadie más puede hacerlo, chicos. O sea, pueden tener motivadores, pueden tener personas que sean sus ídolos y todo esto, pero es que esas personas ya vivieron su proceso, ya hicieron su proceso. Ahora es hora de ustedes hacer su propio proceso y vivir la vida a su manera, no a la manera de los demás y no como los demás, sino más bien a lo que ustedes han querido buscar día tras día. Entonces, esto es simplemente algo de lo que ustedes deberían tener presente todo el tiempo, de que si ustedes no se aceptan, el síndrome del impostor, sí, esa vocecita allá adentro, todo el tiempo les va a decir que no pueden, o todo el tiempo les va a decir que no son capaces, todo el tiempo les va a decir que esto no es para ustedes. No crean, yo se los digo de una manera muy personal. El hecho de estar aquí sentado hablando con ustedes ante una cámara, yo siempre se los he dicho, a mí me daba miedo, a mí me daba miedo, me daba mucho pánico escénico, la verdad. Y eso que las personas que me conocen a profundidad, de que me han visto en mi proceso y de que realmente han estado ahí durante muchos años, saben que a mí me encanta hablar y me encanta expresarme. Yo soy una persona de las que conoce a alguien nuevo y todo el tiempo quiere hablar y quiere conversar y quiere hacer y quiere comentarle, ¿sí? Pero cuando me pone una cámara enfrente, muchas veces me ganan los nervios, me ganan los nervios y todo eso, pero lo he empezado a trabajar y decir, no, es que se trata de que si yo no supero ese miedo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi sueño de crear contenido? ¿Qué va a pasar con mi sueño de convertirme en una gran figura frente al tema del reconocimiento, ¿sí? Frente al tema del crecimiento personal, frente al tema de, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a la gente, ¿sí? Para superar todo esto que les aqueja todos los días. Entonces, chicos, aquí se trata más bien de ustedes cómo lo hacen, cómo lo logran, cómo todo, pero desde su proceso, no el proceso de los otros. Los otros ya lo hicieron, los otros lo están haciendo, los otros van por su camino, pero ustedes van por el suyo y hay que tener presente siempre eso. Bueno, frente a todo eso que ya hemos hablado, vamos a hablar un poco de los tipos de síndrome del impostor, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de síndrome del impostor que se generan? ¿Cómo podemos ver cómo, cómo se ramifican, cómo se clasifican en este caso las personas que viven con ese síndrome del impostor? Porque según la experta Valerie Young, hay diferentes tipos de personas que experimentan ese síndrome de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a poner el primer caso, el perfeccionista. Es la persona que cree que todo debe salir perfecto y si comete un error siente que ha fracasado. ¿Cuánto no hemos pasado por eso? ¿Cuánto no hemos pasado por el tema de que hacemos algo y si no salió bien a la primera, ya lo abandonamos, lo dejamos ahí, decimos ya, esto no es lo mío, esto no es para mí, ya no quiero. Ya no quiero porque si no salió a la primera como yo lo deseaba, ya no es algo para mí, ya no es algo que yo quiera, que a mí me llame, que a mí me guste, que a mí todo esto. Entonces, este es el primero de todos estos, el perfeccionista, porque nosotros siempre buscamos la perfección ante todo, pero entonces la pregunta es, ¿qué es perfecto? Nada es perfecto, ¿sí? Nada es absolutamente perfecto. Creo que lo único perfecto podrán ser las ciencias ya, las ciencias exactas y ya, pero el resto creo que no hay nada perfecto, ¿sí? O sea, Dios, perfecto, la ciencia en su mayoría de cosas perfecta, ¿sí? Por así decirlo, en temas de sí, de la creación y demás. Pero entonces, chicos, nosotros no somos perfectos, nosotros somos humanos, somos cambiantes, somos sí, somos seres que podemos cambiar de idea en cualquier momento, pero tenemos que aprender a que no todo el tiempo podemos estar cambiando y cambiando y cambiando, sino más bien tenemos que estar mejorando, mejorando eso que ya hacemos, eso de que ya tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestras actitudes, nuestros procesos, sí, de cómo llevamos a cabo muchas cosas, por ejemplo, en las relaciones, nuestros celos, nuestra falta de empatía, nuestra falta de, sí, de escucha, nuestra falta, sí, con los amigos, nuestra falta de apoyo, nuestra falta de, sí, de hermandad, nuestra falta de lealtad muchas veces y así. Con la familia, nuestro cariño, sí, nuestro respeto y demás. Y todo esto, o sea, chicos, nosotros debemos de mejorar y de cambiar ciertas actitudes, sí, pero entonces no debemos de pensar que todo tiene que salir perfecto, porque créanme, cuando ustedes van por un proceso, así ustedes lo vayan haciendo lo mejor posible todos los días, algo puede pasar, algo puede pasar.
y hay que aprender a adaptarnos y pensar en que esto no tiene que ser así. Bueno, para continuar con nuestra charla, otro de los tipos de síndrome del impostor que podemos encontrar es el del experto, porque es una persona que siente que nunca sabe lo suficiente y siempre busca más información antes de sentirse competente. Es esta persona que realmente cuando quiere opinar de algo, no lo hace en el momento porque siente que tiene que seguir buscando y buscando y buscando, pero nunca opina, nunca dice, nunca nada, porque siente que tiene que estar metido ahí solamente revisando que todo sea así, sustentado de la manera más, sí, más profesional, más científica, pero nunca se atreve a decir, bueno, venga, mi punto de vista también puede ser, sí, bien visto. Entonces tiene que siempre ser el allá la persona que tiene más conocimiento pero nunca se atreve a compartir de lo que ya sabe en sí, ¿sí? Y desde sus experiencias y demás, que esto es muy importante también, muchachos. Entonces, aquí es algo que realmente deberíamos de tener también presente en este caso. Otro tipo de síndrome del impostor es el solitario, porque es una persona que cree que pedir ayuda demuestra incompetencia. Uy, créanme que yo me he encontrado con muchos casos de como este. Personas que realmente les da miedo pedir ayuda porque toda la vida les enseñaron que tenían que hacerlo solos, que tenían que estar solos, que tenían que todo lo que tenían que hacer era solos y que sus metas y logros y demás eran absolutamente en soledad. Nunca le enseñaron a compartir, nunca le enseñaron sí, a disfrutar de ese proceso sí, de compartir sus ideas, sus logros con otras personas y de hacerlo, sí, en conjunto, sino que siempre era como, no, yo puedo solo, yo tengo que hacerlo solo y ya. Y a pesar de que se ven ahogados, de que se ven muchas veces sin esa motivación, lo hacen así, de la manera que realmente, no, o sea, no les genera como esa satisfacción, el hecho de compartir lo que están haciendo porque les da miedo. Les da miedo que alguien venga y sí, les arruine todo, que alguien más venga y no en vez de ser una ayuda, sea una carga, bueno, miles de cosas que sí pueden pasar también. Pero eso no quiere decir que cuando necesites ayuda no puedas pedirla y no venga alguien y te brinde una mano y sea la mejor opción o la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. Entonces, chicos, hay que dejar ese miedo sí, al buscar ayuda y más bien decir, venga, yo sí necesito ayuda en ocasiones. Y no solamente lo digo con sus proyectos y demás, también lo digo con su vida en general. Vean, se los digo yo que era una persona que creía que no necesitaba ayuda porque yo podía solo también con muchas cosas. Hasta que entendí que, por ejemplo, yo necesitaba ayuda. Y necesitaba ayuda, por ejemplo, en temas de psicología. ¿Por qué? Porque mis emociones me estaban ganando. Fui al psicólogo, hablé de mis cosas, compartí mi vida y hoy en día estoy en un proceso que me está ayudando a combatir ese miedo precisamente al hacer todo solo, porque sentía que si yo iba y hablaba con alguien más, era una carga para esa persona. Sentía que si yo compartía mi vida con alguien más, era una carga para esa persona. Y no, hay que aprender que no somos una carga. Simplemente nos enseñaron que debíamos de hacerlo todos solos porque si no, alguien más iba a venir y nos iba a arruinar. Entonces, hay que quitar ese miedo, chicos. Hay que dejar ese ser solitario y empezar a ser un ser un poco más social. No quiere decir que totalmente tienen que cambiar su vida y ya ser la persona más social del mundo con todo el mundo. No. Es simplemente que aprendan a que ustedes también pueden pedir ayuda cuando lo necesitan. Es necesario aprender a eso. Es necesario aprender a que la ayuda no solamente decir, venga, es que solamente ayúdame porque estoy en riesgo. No, ayuda también es decir, venga, es que quiero hablar con alguien. Venga, es que necesito que me escuchen. Venga, necesito una respuesta. ¿Sí? Puede que esa persona con la que ustedes hablen y todo les dé esa respuesta que tanto buscaban, que tanto anhelaban. Entonces, nada, esto es también un mensaje a todos necesitamos ayuda. Así que por favor, vaya, búsquenla. Búsquenla porque ustedes no están solos, chicos. No están solos, chicas. Sí, no están solas. Todos estamos aquí para todos y todos podemos acá. Si quizás no encuentran a la persona indicada en el momento, no se preocupen, busquen a otro. También ustedes pueden hacer eso. Miren, yo creo que aquí muchas personas lo han sabido. Yo he estado en varios procesos con psicología y esto me ha enseñado precisamente a que no todo el tiempo la persona con la que uno va a tratar esos temas es la persona más adecuada. Quizás sí sea para algunas cosas, pero no para todo. Entonces tienen que ir buscando quién se adapta más a lo que ustedes están buscando, a ese sentido de vida que ustedes tienen, ¿sí? Y empezar a cuestionarse si realmente esa ayuda que están recibiendo es positiva o negativa y ver si tienen que cambiar ahí
o si tienen que buscar algo más, pero tranquilos, lo importante aquí es que lo hagan, que vayan sí, que vayan y busquen eso que les pueda ayudar a motivarse y hacer las cosas mejor. Bueno, otro de los puntos que quería tocar acá es el del genio natural, porque es el que piensa que todo debe salir bien a la primera y si le cuesta trabajo, siente que no es lo suficientemente bueno. Aquí, chicos, créanme que es un punto muy válido porque todos hemos pasado por ahí en algún momento de que sentimos de que si no me salió a la primera, este proyecto que tenía, sí, proceso que venía llevando, si no salió a la primera, ya no sirve, ya no me gusta, ya no quiero, no soy lo suficientemente bueno para esto, no me gustó, todo esto. Miren, y pasa todo el tiempo con todo. Por ejemplo, las personas están aprendiendo un idioma nuevo. Díganme si no les ha pasado, que van aprendiendo el idioma y como no les como no pudieron a la primera hablarlo como lo habla el profesor o como lo habla el amigo, como lo habla tal persona, ya se frustraron y dijeron, no, no, yo no soy lo suficiente, yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno para eso. Y no se trata de que no seas bueno, se trata de que tienes que esforzarte un poco más. Tienes que esforzarte, esfuérzate, esfuérzate, cumple ese sueño, aprende ese idioma. Mira, te lo digo yo, que yo cuando aprendí inglés, por ejemplo, yo aprendí inglés desde los 8 años, lo aprendí solo, autodidacta, en la casa. A los 14 ya manejaba un B1, en este caso, fueron 6 años para manejar un B1, ¿sí? Pero porque lo aprendí solo, desde cero, y me gustó. Y es un proceso que si yo hubiera dejado atrás, quizás nunca hubiera podido hablar inglés. Quizás nunca hubiera podido aprender a hablar inglés como tal. ¿Por qué? Por ese miedo a no soy bueno, no era como yo esperaba, no sé pronunciar, no sé hacer, no sé esto, no sé lo otro. Y no, miren, hoy en día, por ejemplo, mi trabajo lo desarrollo en inglés. Mi trabajo, en este caso, en el área laboral, que hago día tras día de lunes a viernes, es en inglés. 90% del tiempo estoy hablando en inglés. Y esto me ayudó precisamente, ¿por qué? Porque yo aprendí a que yo no debía dejarme llevar por lo que los demás decían, sino más bien aprender a mejorar, aprender a buscar de qué manera podía, sí, empezar a mejorar ese proceso de el aprendizaje de otro idioma, por así decirlo. Entonces, chicos, sea lo que sea, aprender un idioma nuevo, aprender un arte nuevo, aprender un oficio nuevo, aprender a cocinar algo nuevo, aprender a hacer cualquier cosa nueva, no se limiten, háganle, háganle que ustedes pueden, háganle para adelante, sí, para adelante, muchachos. Ya lo que está atrás, que va atrás. Ya lo que viene es lo que tienen que esperar. Pero vivan el presente, vivan el ahora y aprendan a que ustedes son capaces y que sí lo van a lograr, que sí van a poder, porque todos tenemos las capacidades para hacerlo, ¿sí? Absolutamente todos. Lo importante aquí es no desistir, más bien resistir y hacer el proceso y vivir el proceso y llegar allá, llegar a esa meta, llegar a cumplir ese sueño, porque aquí se trata es de nosotros cumplir nuestros sueños, nuestras metas, todos nuestros objetivos sin mirar atrás, ¿sí? Porque atrás ya, lo que quedó atrás, ya no podemos hacer nada. Entonces, nada, los invito a esto, vamos a aprender. Bueno, por último, en cuanto a los tipos de síndrome del impostor que se pueden presentar, hay uno que se llama el superhumano. Es la persona que se exige de más, o sea, sí, se exige de más siempre, más de lo necesario en todos los aspectos de su vida para probar su valía. Aquí hay un punto que no está mal exigirse, no está mal exigirse, pero entonces, como bien lo dice, ya cuando ustedes se sobreexigen y se estallan, ¿sí? Se estallan con esto de que no, tengo que hacerlo lo mejor y tengo que ser el mejor y tengo que, mejor dicho, no, es que si yo no lo hago de esta manera, no, no va a pasar, no voy a lograr, no voy a cumplir, no, y se, mejor dicho, se empiezan con ese estrés emocional, empiezan a vivir la vida de una manera ya que no les permite ni siquiera estar tranquilos y esto los enferma, sí, los inhabilita, los deja ahí postrados a un lado y les hace pensar que nunca fueron capaces y ya, o sea, se genera el síndrome de burnout en el que ustedes ya se queman, sí, como bien dice su nombre, burnout, es incinerarse, o sea, literalmente se incineran a sí mismos y quedan ahí frustrados, pensando por qué, o sea, por qué tuve que sobreexigirme a este punto, por qué no pensé en mí, por qué no pensé en mi salud, por qué no pensé, sí. Y hay muchas personas que les pasa esto y créanme que cuando se enferman por esta misma situación es algo terrible, porque su cuerpo es el primero que responde. No crean, la mente puede seguir intentando generar, pero es que el cuerpo a veces ya no responde y ya lo único que les hace es que les va a generar una carga extra que no necesitaban.
Y créanme que esto pasa con todo, con los proyectos, con el ejercicio, con las relaciones en pareja, con las relaciones laborales, con el trabajo, con lo que sea. Sobreexigirse y dar, mejor dicho, no el 100 sino el 1000%, por así decirlo, no está bien tampoco. Ustedes tienen que aprender a dar el 100% de sí todos los días, sí, eso es cierto, pero no exigirse a dar más allá de lo que no pueden dar en el momento. Ustedes pueden mejorar día tras día, hacerlo mejor todos los días, sí, pero no quiere decir que tengan que hacerlo mejor hoy, hacerlo, mejor dicho, hacerlo perfecto hoy, porque no se trata de eso, se trata de hacerlo mejor, más no perfecto, ¿sí? Entonces, hacerlo en un proceso, paso a paso, poco a poco, chicos, porque ustedes no pueden vivir con una carga que no necesitan, no necesitan vivirla, créanme. Bueno, eh, si alguno de ustedes de lo que he hablado acá se siente identificado con alguno de estos que hemos hablado, no se preocupen, porque hay muchas formas de manejar todo eso. Les he dado algunas en el que hemos ido hablando, pero entonces vamos a hablar un poco más también acerca de las estrategias para enfrentar el síndrome del impostor. Una de estas es reconocer tus logros, porque hay que hacer primero una lista de éxitos y de cómo llegaste a ellos y ver que no fue solo suerte, sino fue tu esfuerzo y tu talento, ¿sí? Crean, esto se trata también de esfuerzo, talento, disciplina y hacer las cosas, ¿sí? Siempre lo mejor. No solamente pensar que porque algo salió bien, ya me voy a quedar ahí, ya no. Es que hay que buscar que hacerlo un poco mejor también, sí, en todo el tiempo. Y eso no se trata de suerte, chicos. La suerte es algo que nos acompaña, sí, en muchas ocasiones, pero no quiere decir que tengamos que otorgarle toda la suerte, o sea, que tengamos que decir, no, es que esto fue un golpe de suerte. No, es que fue una suerte el hecho de que yo haya conseguido este trabajo. No, es que fue una suerte que yo haya conseguido este reconocimiento. No, es que fue mucha suerte el hecho de haber conseguido esta pareja. No, todo se trata de un proceso. Todo es un proceso que ustedes tienen que ver que lo que ustedes han logrado es lo que los ha llevado allá. ¿Sí? Esos logros que han tenido todos los días los ha llevado allá donde están. Esos esfuerzos que ustedes han hecho todo el tiempo los ha llevado ahí, a ese momento. Esforzarse para ustedes y por ustedes los lleva a mejores cosas todos los días. Los acerca a mejores personas, los aleja de algunas otras, pero también les enseña a cómo ir creciendo en cada momento de sus vidas. Bueno, otra de las estrategias, en este caso, para enfrentar el síndrome del impostor es también cambiar la narrativa. En lugar de pensar no sé lo suficiente o no soy lo suficiente, hay que decir estoy en constante aprendizaje y eso está bien. ¿Sí? Ya. Ah, que es que no me salió esto como estaba. No, es que no, yo no sé lo suficiente, no soy lo suficiente para esto, o no sé, ya no voy a lograr, no. Más bien decir, bueno, no me salió bien a la primera, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? ¿Cómo voy a cambiarlo? ¿Qué realmente me puede ayudar a mejorar en este sentido? ¿Qué realmente me puede ayudar a cambiar eso que estaba haciendo? ¿Sí? Entonces, ahí hay que empezar a ver que nosotros tenemos que cambiar ese discurso que tenemos frente a nosotros mismos porque siempre nos damos esos látigos, nos damos látigo y es duro, o sea, nosotros nos maltratamos peor de lo que nos maltratarían afuera, o sea, un día le decía yo a alguien externo hablando, un amigo, le decía que hace nosotros mismos somos nuestros propios ejecutores, o sea, no voy a utilizar palabras acá que no puedo utilizar porque después manejan el contenido, pero nosotros somos esas personas que nos autoliquidamos, ¿sí? Porque siempre nos buscamos lo peor de nosotros y nos lo decimos a diario. Nos lo decimos a diario. Entonces, ¿por qué en vez de decirnos ese mensaje negativo no empezamos a decirnos cosas positivas? Yo puedo, yo soy, yo tengo, yo hago, yo logro, yo me comprometo, yo me esfuerzo, yo lo voy a hacer mejor todos los días, ¿sí? Cambiemos ese discurso, chicos, chicas, cambiémoslo totalmente, porque miren, no hay nada peor que ustedes pensar en que otros sí pueden y ustedes no, y quedarse con ese discurso ahí todo el tiempo. No hay nada peor que eso, muchachos. No hay nada, nada, nada peor que eso. Porque en ocasiones nosotros mismos nos autoinfligimos ese daño, ese dolor, solamente porque no aprendemos a reconocer qué hemos logrado hasta el día de hoy y cómo lo hemos hecho.
Entonces, como le decía, primero hay que reconocer sus logros, segundo hay que cambiar su narrativa. Ahora, tercero, hay que aceptar los errores como parte del crecimiento, porque nadie lo sabe todo ni es perfecto y eso no invalida el éxito. ¿Por qué? Porque es en serio, chicos, nadie es perfecto en todo sentido, nadie lo sabe todo, nadie tiene, mejor dicho, ya el conocimiento, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Completamente, ni nada de eso, ¿no? Toda la gente que ha llegado donde ha llegado lo ha hecho aprendiendo, reconociendo, aceptando, motivándose, diciendo y haciendo cosas, ¿sí? Que los llevan a ese punto, a ese camino que están buscando. Entonces, si los otros pueden hacerlo, ¿por qué ustedes no? Háganlo. Cambien ese discurso, cambien esa mentalidad, cambien esa forma de decirse las cosas y de reconocer que ustedes también pueden, ustedes también lo hacen bien. Chicos, ustedes también lo están haciendo bien, solamente que tienen que aprender es a cambiar aquí, cambiar primero ese chip de todo el tiempo decirse cosas negativas y empezar a hablarse positivamente. Háblense bonito. Así como usted le hablan bonito a su pareja, a sus amigos, a su familia, háblense bonito ustedes. Háblense bonito ustedes porque ustedes son lo más importante en este caso. Ustedes lo van a hacer siempre. Entonces, háblense bonito, trátense bonito, quiéranse bonito. Bueno, ya con esto, con este tercer paso que hemos visto, vamos a ver un cuarto que es hablar de lo que sentimos. Porque muchas personas experimentan lo mismo y compartirlo te hará darte cuenta que no estás solo. Se los digo yo acá, creo que lo he hablado siempre. El proceso no se trata tampoco de decir, no, es que como a mí me tocó así, no, nadie más le tocó. No, hay personas que les tocó peor, sí, hay personas que les tocó mucho más difícil o les tocó pasar por lo mismo y hoy en día están logrando grandes cosas. ¿Por qué? Porque lograron cambiar esa mentalidad, ese chip. Entonces, hablen con otra persona. Quizás esa persona haya pasado por un episodio parecido y les pueda dar consejos, les pueda aconsejar. Obviamente ustedes tienen que ver cómo los consejos los pueden tomar y pueden mejorarlos, ¿sí? Para ustedes, porque tienen que verlo también desde su parte personal y ver realmente qué pueden cambiar, qué pueden mejorar, ¿sí? Y ver cómo realmente hay personas que a pesar de todo, siguen ahí, siguen luchando, siguen buscando, pero también se siguen esforzando y eso nos debe también de motivar a decir, sí, yo también puedo, y hablar con alguien más sobre esto, así sea con su psicólogo, lo que sea que su psicólogo no haya pasado por lo mismo, pero los va a entender, les va a dar al menos una respuesta, les va a decir, chicos, sí, es que esto es común, esto es muy común, esto pasa. No crean, yo al inicio pensaba que yo era el único que pasaba por lo que pasaba en temas emocionales, sí, en temas de pareja. Se hablé con mi psicóloga y me dijo, no, mira, es normal. Esto pasa constantemente. Esto le puede suceder a muchas personas. Esto lo ha habido. Yo tengo varios pacientes con esta misma situación. Entonces uno aprende y dice, oiga, sí, quizás yo solamente me daba látigo y creía que yo era el único, que era el único que sufría, que era el único que vivía. No, no, chicos. Muchas personas lo viven y lo sufren. Lo importante aquí es aprender a cómo sobrellevarlo y a cómo manejarlo en este caso. Y bueno, por último, ya hablando de todo esto que hemos hablado, de reconocer tus logros, cambiar la narrativa de cómo nos hablamos, aceptar los errores de parte del crecimiento, hablar de lo que sentimos, ahora quiero decirle que hay que celebrar tus avances, porque no hay que minimizar tus logros. Si te reconocen por algo, acéptalo con gratitud en lugar de pensar que no es para tanto. Chicos, todo lo que hagan, todo lo que hagan que sea un logro para ustedes, reconózcanlo como eso, como un logro, reconózcanlo como algo importante, como algo que hay que celebrarlo. Así no vayan a hacer obviamente la fiesta del mundo por un logro que hicieron, pero sí reconocer y decir, oiga, sí, lo logré, lo hice, me atreví y sí, logré esto que quería hacer en ese momento. Entonces hay que reconocer esos logros, muchachos, hay que reconocer esto que estamos pasando, esto que estamos viviendo. Entonces, nada, no se limiten a pensar que el mundo, que la vida o que las cosas no están para ustedes. No, recuerden que ustedes lo están logrando y están haciéndolo bien. Y está bien. Cada quien lleva su proceso a su manera, cada quien lo lleva así. Hay personas que no reconocen sus logros hasta muy tarde, hay personas que lo reconocen muy temprano, pero lo hacen. Pero entonces, si ustedes están aquí ahora y lo están haciendo bien, reconózcanlo, reconozcan esos logros que han tenido todos los días, chicos y chicas. Reconozcan que ustedes han logrado grandes cosas y reconozcan que ustedes pueden lograr muchísimas cosas mejores. Y siempre a veces como dicen, esa palmadita en la espalda a ustedes mismos y nadie más se las puede dar y digan, lo hicimos, lo logramos, qué chévere, cumplimos con la meta, cumplimos con lo que teníamos que hacer. Vean, yo
siempre, por ejemplo, en mi trabajo, eh, yo desarrollo un papel que es atender clientes en Estados Unidos con procesos, sí, de reservaciones de viajes y demás por ahora, y nosotros hacemos ventas, ¿sí? Yo siempre me decía a mí mismo, no, yo no voy a ser capaz de esto, no, es que no puedo. Y vendía y no, sentía que no era nada. Y hace poco me di cuenta que yo podía hacer muchas más cosas y podía lograr muchísimas cosas mejores. Obviamente, el hecho de hacerlo es como decir, uff, qué chévere. Y me estoy reconociendo ahora que yo puedo, que lo voy a lograr y que lo voy a conseguir y que voy a lograr muchísimo más. Y que este trabajo es simplemente el inicio de algo. Simplemente el inicio de decir, no, tengo que lograr más cada día, tengo que llegar más allá y poner en práctica, por ejemplo, mi título profesional como psicopedagogo y hacer mejores cosas y llegar así a las metas que quiero, convertirme en el profesor que quiero de la universidad, convertirme en el ministro de Educación que quiero hacer, convertirme así en el doctor Daniel, que es el doctor en ciencias en educación. Se puede, chicos, hay que reconocer los logros, pero hay que reconocer el paso a paso que damos, porque tienen que reconocer que cada escalón que ustedes van llevando el proceso es un escalón muy importante. No quiere decir que ustedes tengan que saltar de escalón 1 al 10, no. Hay que vivir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, llegar al 10 y decir, lo logré. Pero entonces reconocer que cada escalón que suben es un escalón que sí los va a llevar a algo mejor. ¿Sí? ¿Que tienen que retroceder un poquito? Bueno, retrocedamos un escalón, no importa. Pero entonces la próxima escalemos dos, ¿sí? Y así, y vamos haciéndolo, chicos. No hay que quedarnos, no hay que quedarnos, hay que avanzar, hay que conseguir, hay que lograr. Pero entonces reconociendo cada día que ustedes lo que hacen es importante. Y es importante para ustedes. Puede que no sea importante para los demás, no importa, que sea importante para ustedes y que lo hagan bien, háganlo mejor y no lastimen a nadie en el proceso, pero háganlo de la mejor manera en la que ustedes se vean satisfechos, que se vean que lo consiguieron y asimismo que puedan ayudar a otros a hacerlo. Y bueno, ya para todo esto que hemos hablado, llegamos al fin de nuestro programa. Si alguna vez han sentido que no merecen lo que han logrado, quiero recordarle, quiero recordarles algo. Ustedes son suficientes. Ustedes pueden. Ustedes se lo merecen. ¿Sí? Y se merecen todo lo bonito de este mundo. Entonces háganlo. Búsquenlo, busquen sus sueños, busquen sus metas, dedíquense a hacerlo lo mejor posible y no se queden atrás, porque el que se queda atrás es simplemente aquel que no se tomó la oportunidad o el tiempo de decir, venga, yo puedo, yo quiero y lo voy a hacer. Entonces, no, ustedes no intentan demostrarle nada a nadie más que a ustedes mismos, o sea, ustedes mismos son los más importantes, ustedes son los que deben demostrarse día a día que ustedes pueden hacerlo y que ustedes lo van a lograr siempre. Demuéstrense a ustedes, demuéstrense, si quieren, no sé, a ese niño interior que todos llevamos, que lo lograron, que lo hicieron, que esos sueños que estaban teniendo cuando eran niños fueron cumplidos, ¿sí? Demuéstrense a ustedes mismos siempre. No importa que los demás no les guste, no importa que los demás no quieran. Ellos tendrán sus vidas y tendrán la forma de ver sus cosas, pero ustedes deben de verlo como ustedes, como algo positivo para ustedes. Y recuerden que lo que ustedes han conseguido es fruto de su esfuerzo y de sus capacidades. Eso no tiene que ver nada con la suerte, no tiene que ver nada con, sí, con lo externo, porque sí, influye, lo externo influye, eso es verdad, pero entonces aquí tienen que ver que ustedes lo han logrado día tras día, lo han hecho y han llegado al punto que han llegado gracias a todo lo que han, sí, han ido mejorando y han ido cambiando y han ido construyendo día tras día. Recuerda que en síndrome del impostor es solamente una voz interna que no refleja la realidad. Aprender a reconocerlo y enfrentarlo nos permite crecer y confiar en nosotros mismos. Aprendamos a callar esa vocecita. Vean, mi mamá siempre me dijo, bueno, aquí un pequeño paréntesis, mi mamá es psicóloga, es una gran psicóloga, una excelente psicóloga. Para mí es la mejor psicóloga del mundo. Vamos a ponerlo así, porque para uno siempre la mamá es la mejor del mundo. Entonces, para mí, mi mamá es la mejor psicóloga del mundo. Y ella siempre me ha dicho algo muy importante y es, aprende a poner el nombre a esa vocecita que está dentro de ti y aprende a callarla. Aprende a decirle, no, tú no tienes el control lo tengo yo. Yo soy la persona que decide y que hace las cosas, no tú. Tú no tienes nada que ver aquí. Tú eres simplemente una vocecita que me dice que no puedo, que no lo voy a lograr, pero entonces no debo de prestar atención, porque tú eres simplemente ese lado negativo que vive en mí, que debo de opacar, que debo de allá, de hacer lo más pequeño posible para que no me afecte. Y ya,
no quiere decir que no le puedas prestar atención. Puedes prestar atención a ver qué dice, pero al mismo tiempo decirle, ya no te voy a prestar más atención, ya, vete, vete, no te quiero, no te necesito, ¿sí? Entonces, hacerlo de esa manera, chicos. Aprendan a callar esa voz interna. Aprendan a decirle, no, tú no eres quien decide, que decide soy yo. Bueno, y nada, nuevamente muchas gracias por acompañarme en ese su programa Conversaciones que Sanan. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Gracias por ver este video. Gracias por ayudarme a llegar a más personas. Recuerden siempre que si este mensaje les gustó, que si este mensaje les llegó, que si este mensaje les dio algo nuevo en que pensar, no olviden compartirlo. Quizás a alguien más le pueda ayudar. A alguien más le importe también esto que estamos hablando acá y a alguien más le sea necesario escucharlo. Recuerden que no están solos, ustedes pueden y que la vida se trata de avanzar todos los días, de crear, de conocer y de experimentar. Entonces, nada, recuerden que ustedes son muy importantes, recuerden que todo lo que hagan es algo que ustedes tienen que valorar como ese esfuerzo que hicieron todos los días. Créanme, así como dicen, hasta hace muchas veces pararse en la cama, tienen que aplaudírselo, porque muchas personas no se levantan y se quedan ahí y se sumen en la depresión. Si ustedes logran hacerlo, felicítense, felicítense porque son unos valientes, son unos berracos. Si ustedes logran hacer esas metas y cumplir esos sueños, felicítense porque son unos valientes. Y qué berraquera este mundo cuando está lleno de valientes. Entonces, nada, chicos, cuídense mucho. Recuerden que los quiero mucho. Recuerden que aquí estaremos todos los días, más o menos a la misma hora, en este su mismo canal. Recuerden que lo que les decía, vamos a empezar a movernos a nuestra página de Facebook y recuerden que también tenemos un canal de YouTube en el cual se resuben todos estos videos por si quieren verlos en algún momento. Parte, lo pueden ver allí en YouTube, también lo pueden ver aquí en Facebook, en las transmisiones que quedan guardadas en mi perfil, pero también los voy a empezar a subir todos los días a las perfiles de la página. Entonces, nada, cuídense mucho, quiéranse mucho, acéptense mucho, aprendan a vivir con todo lo que les pasa en el día a día y aprendan a que ustedes pueden cambiar esa realidad en la que viven si empiezan a cambiar también esa forma en la como la perciben. Nada, un abrazo gigante para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, bye bye.